Mire usted, son imágenes en vivo de la protesta en Estados Unidos. Decenas de manifestantes se reúnen para mostrar su rechazo a las autoridades federales antes de que inicien una importante operación de control migratorio. Los manifestantes portan diversas banderas de diversos países, incluida por cierto la de México, así como diversos carteles. En esta protesta, manifestantes y colectivos alzan la voz luego de que el presidente Donald Trump intensificó hoy sus promesas de desplegar soldados de la Guardia Nacional y agentes de inmigración. Las calles de Washington, D.C. ya no son las mismas. La capital de Estados Unidos, convertida en un campo militarizado, se ha vuelto el epicentro de una tormenta política que amenaza con arrastrar al país entero. Manifestantes ondean pancartas que claman libertad para D.C., denunciando que lo que está en juego no es solo una ciudad, sino la propia democracia que, paso a paso, parece desmoronarse. Responder al fuego con fuego, gritan las multitudes, convencidas de que el silencio ya no es una opción. Donald Trump y sus principales aliados republicanos enfrentan escenas impensables, abucheos masivos en actos públicos de Ohio a Georgia, multitudes que los persiguen con un rechazo abierto, y protestas que ya no solo llenan las plazas, sino que llegan directamente a las puertas de sus hogares. El despliegue de tropas en la capital se ha convertido en el detonante de una ola de indignación nacional. Desde la casa del vicepresidente J.D. Vance en Cincinnati hasta la mansión del senador Lindsey Graham en Carolina del Sur, los manifestantes se plantan frente a sus residencias acusándolos de ser cómplices de un abuso de poder sin precedentes. La ira se alimenta de múltiples frentes: las detenciones masivas de inmigrantes, las tarifas que disparan los precios de alimentos y servicios básicos, y la postura prorrusia de la administración. En cada esquina, en cada mitin, el mensaje es el mismo: los votantes no tolerarán un país donde la democracia se aplasta con botas militares. Y, sin embargo, en medio de la furia, líderes opositores como Gavin Newsom levantan la voz con un mensaje de esperanza. El gobernador de California promete que la lucha no está perdida, que este movimiento ciudadano puede cambiar el rumbo de Estados Unidos en las elecciones de 2026, y quizá, abrir la puerta al proceso más temido por Trump, un impeachment en pleno mandato. La tensión es palpable. Afuera de la residencia de J.D. Vance, cientos de manifestantes ondean banderas de Ucrania después de su polémico enfrentamiento con Volodymyr Zelensky, a quien acusó de ser irrespetuoso. En Vermont, el propio vicepresidente fue recibido entre gritos y pancartas incluso en un centro de esquí donde buscaba pasar un fin de semana en familia. La furia no descansa. Tampoco en Florida, donde Ron DeSantis enfrenta protestas frente a su mansión por respaldar detenciones masivas. Ni en Texas, donde Greg Abbott ha tenido que ver cómo carteles lo acusan de ser responsable del aumento en el costo de vida. La rebelión ya no distingue estados, es un mensaje nacional. Y lo más devastador para los republicanos es que este rechazo no ocurre solo en las calles, sino dentro de sus propios eventos. Asambleas públicas que antes eran controladas, hoy son escenarios de abucheos incesantes. Doug LaMalfa en California, Tom Cotton en Arkansas, Marjorie Taylor Greene en Georgia. Todos ellos han sentido el peso de una ciudadanía cansada de ver soldados en las calles, precios al alza y un presidente cada vez más cercano a Putin. Incluso el propio Trump no se ha salvado. En Ohio, los asistentes interrumpieron su discurso con gritos de traidor, acusándolo de servir a intereses extranjeros mientras se negaba a liberar archivos secretos que podrían comprometerlo aún más. El 15 de agosto, todas las miradas se dirigieron a Alaska. Donald Trump había prometido que la cumbre con Vladimir Putin traería avances significativos para alcanzar un alto al fuego en Ucrania. Pero lo que el mundo presenció fue otra cosa. No hubo acuerdos, no hubo progresos. Lo que sí hubo fue una alfombra roja, paseos en limusina presidencial y sonrisas frente a las cámaras que parecían más un homenaje al líder ruso que una negociación diplomática. Para los manifestantes y críticos dentro y fuera del país, aquello no fue más que una humillación nacional. Vergonzoso, gritaban pancartas en las calles, mientras la imagen de Trump escoltando a Putin se volvía viral en cuestión de horas. Lejos de apaciguar tensiones, la cumbre alimentó la furia. La militarización de ciudades como Los Ángeles y Washington, D.C. se convirtió en la prueba más visible de lo que muchos llaman una deriva autoritaria.
miles de soldados de la Guardia Nacional y cientos de marines fueron desplegados para reprimir protestas contra redadas de inmigración. Las imágenes de tropas en las calles, de detenciones masivas y de helicópteros sobrevolando vecindarios, recordaban a escenas propias de dictaduras extranjeras, no de la supuesta cuna de la democracia. Para líderes demócratas, aquello era fascismo puro. Gavin Newsom fue categórico al afirmar que Trump estaba tomando un mazo contra las normas democráticas, usando a los militares para arrestar no a criminales, sino a trabajadores, lavaplatos, jardineros, familias enteras separadas en cuestión de segundos. En la capital, la indignación se intensificó con una medida aún más provocadora: el control federal de la policía local. Las protestas en DC se multiplicaron bajo un mismo grito: no queremos tropas en nuestras calles. Lo que comenzó como marchas pacíficas se transformó en campamentos permanentes, vigilias frente a edificios federales y bloqueos en avenidas estratégicas. Cada día, la tensión crecía un poco más. El Congreso comenzó a moverse. Las resoluciones de los demócratas señalaban a Trump por abuso de poder, violaciones constitucionales y encubrimiento de archivos que podrían exponer más vínculos oscuros. La palabra impeachment empezó a sonar con fuerza, y no como un rumor lejano, sino como un proceso inminente. El representante Al Green, desde Texas, fue el primero en presentar un artículo formal contra el presidente, acusándolo de abuso de poder. Lo que parecía impensable meses atrás, ahora tomaba forma frente a un país cada vez más dividido. Los números tampoco ayudaban a Trump. Una encuesta de Pew Research lo colocó en su punto más bajo, apenas un 38% de aprobación nacional, con un 60% de los votantes asegurando que sus políticas eran dañinas para Estados Unidos. La caída era generalizada, entre jóvenes, trabajadores, mujeres, incluso entre votantes independientes que alguna vez le dieron el beneficio de la duda. Cada punto perdido era un recordatorio de que la figura de Trump, alguna vez vista como indestructible, ahora enfrentaba la tormenta perfecta. Y mientras los números se desplomaban, un nuevo rival emergía con fuerza. Gavin Newsom, el gobernador de California, dejó de ser simplemente una voz crítica y se transformó en el principal opositor político. Sus discursos, transmitidos en cadena nacional, comenzaron a perfilarlo no solo como un contrapeso, sino como un posible candidato presidencial para 2028. Su aprobación crecía en estados clave, y sus ataques directos contra la administración lo convertían en un símbolo de resistencia. La prensa lo describía como el rostro demócrata capaz de desafiar a Trump y reconstruir la confianza en el sistema. Las encuestas mostraban lo que ya era evidente en las calles: los votantes estaban hartos. Cada protesta frente a las casas de Vance, Graham, DeSantis o Abbott era un recordatorio de que la paciencia del pueblo se agotaba. Y mientras Trump trataba de justificar la militarización y sus acercamientos con Putin, Gavin Newsom aprovechaba la tormenta para consolidarse como la figura que canalizaba la indignación nacional. Su campaña, descrita por analistas como la más agresiva de un demócrata en décadas, no solo denunciaba los abusos de Trump, sino que presentaba un proyecto de país que prometía devolver dignidad a la política estadounidense. El contraste no podía ser más evidente. Mientras Trump era señalado como un presidente autoritario y prorruso, Newsom era retratado como el defensor de las instituciones y la democracia. Artículos de medios internacionales como Newsweek lo posicionaban ya como el favorito para 2028, incluso por encima de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez. En California, su popularidad crecía de forma acelerada, y en estados del sur, tradicionalmente republicanos, empezaba a ganar terreno con un discurso firme pero cercano. Para muchos, el gobernador encarnaba la posibilidad de un futuro sin miedo ni botas militares en las calles. En paralelo, el Congreso intensificaba sus pasos hacia un proceso de impeachment. Se reabrían expedientes sobre el 6 de enero, fraudes electorales y hasta los polémicos pagos a Stormy Daniels. La presión aumentaba, y cada nuevo titular golpeaba más fuerte la imagen de un Trump debilitado. Lo que alguna vez parecía un mandatario intocable, ahora se veía como un presidente acorralado, con enemigos en las calles, en las encuestas y en el propio Capitolio. El mensaje en las manifestaciones era inequívoco: Trump debe irse ahora.
Esa frase, repetida como un mantra frente a la Casa Blanca, en plazas, en universidades y en barrios obreros, se convirtió en el símbolo de una resistencia que ya no estaba dispuesta a retroceder. Los votantes enviaban un mensaje claro a los republicanos: si no cambian de rumbo, en 2026 podrían perderlo todo. El Congreso, la Casa Blanca y quizá la narrativa misma de lo que significa ser Estados Unidos. El país se acercaba a un punto de quiebre. La figura de Trump, otrora dominante, se veía ahora como la de un líder rodeado por su propio fuego. La resistencia ciudadana, el ascenso de Newsom y la presión internacional abrían un nuevo capítulo en la historia norteamericana. Y la gran incógnita seguía sin respuesta: ¿será este el comienzo del fin de Donald Trump, o la chispa que desate una confrontación aún más feroz por el alma de Estados Unidos?